Hermanos, Dios les bendiga grandemente, que la gracia del Señor, que la paz del Señor pueda estar sobre su vida, sobre la vida de la iglesia, sobre todos nosotros. Y en esta hora, hermanos, les traigo un nuevo video, una nueva enseñanza, un poco controversial, un poco, digamos, o como un problema que podemos encontrar dentro de la iglesia. Pero no por eso no lo vamos a tocar, no por eso no vamos a hablar sobre esto, no por eso no vamos a hablar todo el consejo de Dios, al contrario, debemos hablarlo. Y el día de hoy les traigo una pregunta que dice: ¿qué es la teología cristiana liberal? Y por lo tanto, ¿qué es un cristiano liberal? Y al leer esta pregunta debemos entender primeramente que este problema viene de mucho antes, ¿ya? Cuando hablamos de teología liberal, debemos entender de que a la iglesia o a la teología ha entrado mucho el pensamiento secular, y esto comenzó antiguamente con grandes pensadores griegos, con grandes filósofos que llevaron el pensamiento secular a la iglesia o a la teología. ¿Qué significa esto? Que en términos muy simples, hermano, así para poder entender mucho mejor el concepto de teología liberal, es cuando se saca a Dios de la ecuación y se pone al hombre en el centro. Que ahora no es Dios quien tenga autoridad absoluta, sino el hombre. Ya no es Dios quien tenga el poder, sino el hombre. Es el hombre quien tiene la autoridad, es el hombre quien realiza todas las cosas, es el pensamiento del hombre, es la razón del hombre, es la lógica del hombre, la que mueve todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de teología liberal o de un cristiano liberal, estamos hablando primeramente de una persona que por su propia fuerza, su propia razón, su propia lógica, su propia idea, su propio pensamiento, eh, avanza en su vida o lleva una vida pseudo cristiana, pero no lo es. La teología liberal está lejos de ser cristiana, está lejos de ser teología cristiana, pero se le conoce así, se le conoce como teología liberal o como cristianismo liberal, ¿ya? Pero esto es importante, o sea, entender el concepto de esta manera es importante porque hay mucho cristiano liberal, hay mucho cristiano que es primeramente yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y después Dios. Lo cual es contradictorio, no funciona de esa manera. Todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios se mueve primeramente por la autoridad de Dios, se mueve por el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, la voluntad del Señor y no por nosotros mismos. No nos mandamos solos, no hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, sino que siempre buscamos al Señor, siempre buscamos el consejo de Dios, siempre buscamos agradar a Dios. Pero la teología liberal ha hecho un daño, tanto, bueno, que viene del mundo, pero ha hecho un daño dentro de la iglesia, porque hemos dejado a Dios de lado, hemos dejado el consejo de Dios de lado para poder llevar una vida en base a mis propios pensamientos, en base a mis propias creencias, en base a lo que yo quiera. ¿Y de qué manera esto ha llegado a la iglesia? De muchas maneras, porque esto ha afectado la fe de muchos, esto ha afectado el conocimiento de la escritura de muchos y ha llevado a torcer la escritura, ha llevado a manipular la palabra de Dios para lograr un provecho propio. La autoridad suprema del liberalismo no es Dios. Para un cristiano liberal, la autoridad absoluta no es Dios, sino que es él mismo, es el hombre mismo. Lo cual para los que queremos seguir a Dios correctamente es una contradicción, porque de alguna manera buscan a Dios o buscan agradarle a Dios, pero sin Dios, lo cual no tiene sentido. Y acá yo realicé una lista de algunas doctrinas enseñadas por teólogos liberales o prácticas que vemos dentro de la iglesia
que caen en esta categoría de liberal. Y el número 1 es que la Biblia no es inspirada por Dios o que la Biblia tiene errores. Yo sé que usted ha escuchado esto alguna vez, yo sé que le ha tocado conversar con alguien de esto alguna vez y ha escuchado decir que la Biblia tiene errores, de que la Biblia no es inspirada por Dios, que cómo un ser humano escribió y ahora es considerado palabra de Dios. Y de esto hay mucho, hermano, de esto está lleno. Y debido a esta creencia, el hombre debe saber qué doctrina o qué enseñanza está bien y qué enseñanza está mal. Porque si nada es inspirado por Dios, ¿quién tiene razón? ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién está hablando verdad? ¿Cierto? Pero para nosotros, para los creyentes, para los hijos de Dios, para la iglesia, esto es claro. Y lo leemos en 2 Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Capítulo 3, 16, 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicias, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primeramente, está esta enseñanza de que la Biblia no es inspirada por Dios. Pero quizá no lo vemos en ese grado de escuchar a personas hablando en contra de que la escritura no es inspirada, pero muchas veces lo vemos en acciones, lo vemos en actitudes, que, a ver cómo decirlo, nos estamos enseñando que la escritura no es inspirada, pero nuestras acciones o nuestras actitudes sí reflejan eso. Cuando nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, cuando nosotros no tomamos o no le tomamos el peso a las palabras que Dios tiene para nosotros. Porque si entendiéramos que esto verdaderamente es palabra inspirada por Dios y la tomáramos en serio, quizás no estaríamos haciendo estas cosas, quizás nuestra vida sería otra, pero como creyentes debemos tomar en serio la Biblia, debemos tomar en serio la Escritura, debemos darle la importancia a nuestra vida que las Escrituras merecen, porque es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, es palabra para nosotros, es palabra que debemos leer todos los días, palabra que debemos estar escudriñando, buscando, es palabra en la cual nosotros debemos estar creciendo. No estar como aquellos teólogos, creyentes liberales, que al decir que no es inspirada, no le dan importancia y la dejan de lado. Y se van en pos de enseñanza humana, de pensamiento humano, de fábula humana, y le dan más autoridad a eso que a las palabras. Pero para nosotros, para los creyentes, la palabra es inspirada por Dios y tiene más autoridad que cualquier ser humano, que cualquier enseñanza humana secular, es la palabra de Dios. Segundo, el pensamiento liberal o teología liberal habla en contra de Cristo, habla mucho en contra de Cristo. Primeramente, aquí en el segundo punto, que el nacimiento virginal de Cristo era una enseñanza mitológica. ¿Qué significa esto o a qué quieren llegar? Quieren quitarle la deidad de Cristo, quieren decir que simplemente Cristo no es Dios y que fue un simple ser humano. Pero para nosotros sabemos que no es así, que esta falsa enseñanza, esta herejía, esta blasfemia, van en contra de o contradice lo que nosotros leemos en la Escritura, que lo encontramos en Isaías, lo encontramos en el relato de Lucas de los Evangelios, cuando habla de que el nacimiento de Cristo sí fue virginal y que eso nos enseña a nosotros de que Él no viene con esa simiente de pecado, que Él no viene con ese pecado original, sino que Él viene de parte de Dios, que es sin pecado, y que Él llevó una vida justa, una vida perfecta, y que Él, a causa de su propia justicia, ahora nos puede entregar su justicia. También, número 3, se habla en contra de la resurrección de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo resucitó, los evangelios lo enseñan,
El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, lo enseña y nosotros sabemos, y nuestra fe está fundamentada en la resurrección de Cristo. Si no fuera así, vana sería nuestra fe, vana sería toda nuestra manera de vivir, vano sería todo. Pero sabemos que sí, Cristo resucitó. Pero este pensamiento liberal habla en contra de que Cristo haya resucitado. Y han inventado un sinfín de ideas locas, de pensamiento, de enseñanza, que hablan en contra de la resurrección de Cristo, que Cristo nunca murió, que estaba en un estado de, no sé cómo le dicen, que murió y después robaron el cuerpo, de que después todos los que habían visto a Cristo resucitado habían estado alucinando, y así muchas cosas, muchas otras enseñanzas respecto a eso. Pero para nosotros sabemos que el Señor resucitó al tercer día, y en base a esa resurrección nosotros tenemos esperanza de que algún día también vamos a resucitar. Número 4. La teología liberal enseña de que no existe un infierno. La teología liberal o un cristiano liberal cree y enseña de que no hay infierno, de que no hay castigo, de que no hay juicio. ¿Qué enseña esto? Que el hombre no está perdido en pecado, que el hombre no debe preocuparse por un futuro juicio, de que el hombre no debe preocuparse por la ira de Dios, que el hombre no debe preocuparse porque Dios está preparando un juicio. La teología liberal enseña de que no hay nada de eso, que no hay infierno, que no hay castigo por el pecado, que no hay juicio, que no hay muerte por el pecado, que no hay absolutamente nada. Que el hombre puede ayudarse a sí mismo o que puede alcanzar a Dios por su propia fuerza y no por el sacrificio de Cristo, o no reconoce a Cristo como Salvador. Pero para nosotros, vuelvo a insistir, sabemos que el infierno sí es real. Hace poco subimos un video sobre el infierno hablando de que si verdaderamente es real y si era eterno. Le invito a que si tiene tiempo también lo pueda escuchar. Pero para nosotros sí es real el infierno, sí existe. Sí está preparado para todos aquellos que desobedecen y se levantan en rebeldía contra Dios. Y sabemos por la Escritura, porque para nosotros es inspirada por Dios y todo lo que leemos acá es verdad, sabemos que hay un infierno y que sí hay un juicio y que sí está preparando Dios un juicio y un lugar de castigo. Pero al mismo tiempo sabemos que hay una salida, sabemos que hay un Salvador, que es Cristo. Cristo dijo en Juan 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el único camino, hermano, el cual nosotros podamos optar para no ir a ese lugar, para no ir al infierno. Es Cristo el camino, es Cristo la verdad y Cristo es quien da la vida. Número 5. Lo importante para el hombre es amar a su prójimo. ¿Usted ha escuchado esto alguna vez? Debemos amar a todo el mundo, debemos amar todo el tiempo, debemos entregar amor, debemos ser amor. No sé, ¿lo has escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Que lo más importante para el hombre es amar a su prójimo. Lo que hay que hacer con amor en cualquier situación no es lo que la Biblia dice que es bueno, sino lo que los teólogos liberales dicen que es bueno. Y esto, hermano, niega la doctrina de la depravación total, que todo ser humano es malo, que todo ser humano está perdido y muerto en sus delitos y pecados. Y que, imagínense, todos muertos en ese estado, ¿quién va a entregar amor uno al otro? Si estábamos todos muertos, estábamos todos destruidos, estábamos todos camino al infierno. Y esta enseñanza de solo amor, de que Dios es amor, que Dios es solo amor, que las palabras de Dios son solo amor, por lo tanto ahora nosotros entregamos solo amor y puro amor, contradice absolutamente lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, nuestro corazón es malo, nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es maligno. En nuestro corazón comienzan todos los malos pensamientos. Desde nuestro corazón
Salen las guerras, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones. Desde nuestro corazón sale todo lo malo. La codicia, el odio hacia los demás, la ira, las contiendas, las divisiones. Desde nuestro corazón sale todo eso. Y viene en esto enseñando de que solamente hay que entregar amor y recibir amor todo el tiempo, porque todo es bonito, todo es lindo. Pero la Escritura nos revela quiénes somos nosotros realmente y qué hay en nosotros realmente. ¿Qué hay en nosotros, hermano? En nuestro corazón, en lo más profundo, hay maldad, hay pecado, hay ira, hay envidia, hay contienda, hay pecado. Pero gracias le damos a Dios que Él ha cambiado nuestra naturaleza y ahora nosotros nos estamos santificando para el Señor. Pero nuestro corazón sigue siendo malo, sigue siendo perverso y solamente Dios lo puede conocer. Solamente Dios. Pero esta enseñanza, hermano, también es peligrosa. De enseñar solamente amor, pedir solamente amor y solamente recibir amor. No es así. La Escritura nos hablan o nos enseñan o nos exhortan a exhortarnos uno a otro, a decirnos la verdad uno a otro en amor, por supuesto. Pero muchas veces la verdad duele. Muchas veces nos molesta que nos digan las cosas. Nos molesta que nos digan quizá que estamos haciendo mal. Pero como iglesia debemos hacerlo. Como cristianos debemos hacerlo. Y otro problema que encontramos en esta teología liberal es que no se puede juzgar a nadie. Que no se puede hablar de nadie. Que no, yo no puedo hablar no puedo hablarle al hermano en cuanto a alguna práctica que quizá está haciendo mal. El cristianismo liberal o la teología liberal enseña de que tú no puedes juzgar absolutamente a nadie. Que solamente puedes entregar amor. Que solamente puedes dar palmaditas en la espalda, en el hombro. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente somos llamados a juzgar al hermano. ¿Cuál es el problema cuando juzgamos mal? Dios condena a aquel que juzga imparcialmente o aquel que juzga injustamente. Pero sí somos llamados a juzgar correctamente. Jesús elogió el juicio justo. Y nosotros como iglesia debemos juzgar, pero correctamente, con humildad, con amor y sabiendo que si yo voy a juzgar, debo ver mi propia vida primero. Como Jesús dijo, que primeramente debemos sacar la viga en nuestros ojos para poder ver o sacar la paja en el ojo del hermano. Pero como creyentes, como cristianos, somos llamados a juzgar. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintio? Había una situación de un hermano que estaba fornicando con la mujer de su padre. Y la iglesia no había hecho absolutamente nada. ¿Qué hizo Pablo? Inspirado por Dios, escribiendo inspirado por Dios, le llamó la atención o reprendió a la persona que estaba en la práctica de pecado, pero también le llamó la atención a la iglesia por no hacer absolutamente nada, por permitir el pecado, por permitir lo que había pasado. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que cuando no hablamos, cuando estamos presenciando, viendo cosas malas dentro de la iglesia, Dios nos puede llamar la atención también, porque al quedarnos callados, al no hablar, al no juzgar, al no reprender, estamos siendo cómplices, estamos siendo partícipes. Al quedarnos callados estamos dando el visto bueno, muchas veces. Al no decir nada, estamos diciendo está bien. Pero somos llamados a hablar, somos llamados a llamar la atención, somos llamados a exhortar la palabra. Y por supuesto, y lo vuelvo a decir, en humildad, en amor y primeramente viendo nuestra propia vida. Pero si voy con humildad, voy con amor y examiné mi propia vida, puedo ir, puedo hablar. ¿Y cuál es la manera? Hablando a través de la escritura, llevando un texto bíblico y por supuesto llevando a esa persona al arrepentimiento. No decir, tú estás haciendo esto y esto y esto, sino que buscando que él pueda reconciliarse con Dios. Pero esa es la manera. Pero debemos hacerlo. Debemos juzgar correctamente. No simplemente decir,
Tú no me puedes juzgar, no podemos juzgarnos unos a otros, porque si no Dios te va a condenar. Sí, es Dios quien condena, es Dios quien juzga, pero nosotros también debemos juzgar correctamente, como dice la palabra. Ahora, hay muchos pronunciamientos en la Escritura que nosotros podemos encontrar en cuanto a este cristianismo liberal que creo yo ha entrado tan fuerte en la iglesia, donde hay tanta manipulación de las Escrituras para lograr provechos propios, donde hay mucha inconsecuencia de parte de los mismos creyentes, de parte de los mismos cristianos. Acá no estamos hablando de impíos, no estamos hablando de inconversos que no saben nada, estamos hablando de doctrina, de enseñanza, de pensamiento que están dentro de la iglesia. ¿Por qué estas cosas no las encontramos afuera? Las encontramos dentro de la iglesia. ¿Y por qué estamos haciendo esta enseñanza? Para que nosotros podamos entender, podamos comprender y podamos discernir la verdad de la mentira. Podamos discernir a Satanás de Dios. Y podamos enseñar, podamos exhortar, podamos aplicar correctamente las escrituras. Pero en cuanto al cristianismo liberal está lleno. Y hermano, hay muchos pensamientos más, hay muchas enseñanzas más. Pero por tiempo es ordenado estas pocas que ya hemos hablado. Pero debemos entender, debemos comprender de que debemos estar preparados en la palabra, en conocimiento, para poder discernir una de la otra, para poder saber, cuando venga alguien hablando a nosotros, saber si está hablando verdad de Dios o está hablando mentira. Pero le vuelvo a decir, hay mucho, hermano, mucha mala enseñanza, hay mucha falsa doctrina, hay mucha manipulación de la escritura aún dentro de la iglesia, hay mucha falta de preparación en la escritura, hay mucha falsa enseñanza que podemos encontrar. Por eso la urgencia de entender estas cosas, de saber estas cosas y de poder prepararnos para poder enfrentar este tipo de enseñanza o este tipo de situaciones. Así que hermano, en el Señor yo espero que esta enseñanza pueda bendecir su vida, que esta enseñanza pueda fortalecer su vida y que pueda abrir nuestros ojos, pueda ponernos alerta y saber qué estoy creyendo, qué estoy enseñando, porque muchas veces enseñamos cosas y no sabemos que estamos equivocados, hasta que alguien viene y nos dice, oye hermano, estás equivocado, es así, la palabra dice esto. Pero le pido al Señor que pueda ayudarnos a todos nosotros a no caer en esta falsa enseñanza, a no caer en este cristianismo liberal, el cual dice prácticamente que tú puedes hacer todas las cosas que, como Dios entrega gracia, como Dios es amor, como Dios es misericordia, tú puedes vivir como tú quieras, tú puedes hacer las cosas que tú quieras, en total Dios te va a perdonar porque Dios es amor y nadie te puede decir nada porque no nos podemos juzgar. Eso enseña el cristianismo liberal. Pero cuando escuchemos eso, hablemos. No, no es así. Es de esta manera. Pero lo que enseña el cristianismo liberal, en términos simples, es que tú puedes hacer absolutamente todo lo que tú quieras. Total, Dios te va a perdonar. Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, Dios es amor, Dios perdona. Y tú puedes vivir como tú quieras. Y nadie te puede decir absolutamente nada. Pero la palabra de Dios, Pablo dice que acaso porque hay gracia, vamos a pecar. ¿Acaso porque Dios nos ha entregado este regalo inmerecido, gratuitamente, vamos a pecar? No, en ninguna manera, dice Pablo inspirado por Dios, en ninguna manera. Entonces, hermano, pido al Señor para que esta enseñanza le ayude a usted, me ayude a mí y nos ayude a todos nosotros como iglesia a poder seguir avanzando, a poder seguir creciendo en palabra, en santidad, y que esta enseñanza o este momento en que hemos podido compartir sea de edificación para su vida, hermano, y para mi vida también. Así que, hermano, le saludo en el Señor, que Dios le bendiga grandemente, que la gracia, que la paz y la misericordia de Dios pueda estar sobre su vida, sobre la vida de la iglesia y sobre mi vida. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente
y que puedas estar muy bien. Adiós.